Lo que faltaba, hacernos masones. Parte 1. Una insólita propuesta. Dentro de las sorpresas de los apóstatas modernistas que hoy nos ofrecen diariamente y en gran cantidad, encontramos en particular una que se refiere a la masonería, organización que desde hace siglos adelanta una lucha implacable contra la Iglesia y los valores cristianos. Esta vez la sorpresa, que no parece tener origen en el Espíritu Santo, viene del cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, quien publicó el 14 de febrero en el diario seglar italiano Il Sole 24 Ore un escrito titulado Queridos hermanos masones. En este, el purpurado revela que encuentra valores comunes de ambas instituciones e invita por ello al diálogo entre la Iglesia Católica y la masonería, sobre la base de uno de sus postulados: el diálogo intercultural no es una opción, es una realidad. El cardenal Ravasi hace un llamamiento a superar las actitudes de ciertos ambientes católicos integristas o fundamentalistas y pide ir más allá de la hostilidad, los insultos y los prejuicios recíprocos. ¿Quién es Gianfranco Ravasi? Gianfranco Ravasi nació en Merate, Italia en 1942. Es cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, profesor de teología, reconocido intelectual, autor de numerosos libros, gran orador y comunicador, estrella de televisión y hombre de prensa. Es miembro de la Congregación para la Educación Católica y de los Consejos Pontificios para el Diálogo Interreligioso y para la promoción de la nueva evangelización. Una de sus más criticadas participaciones recientes como miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso la protagonizó cuando participó en un culto a Pachamama en noviembre de 2014 en Córdoba, Argentina. En este acto religioso, al lado de la hermana Teresa Varela, el cardenal participó de forma activa en un rito de culto a la diosa Pachamama. En febrero de 2011, el cardenal Ravasi dijo: el diálogo entre creyentes y no creyentes no debe limitarse a la búsqueda de un mínimo denominador común de acuerdo, sino que debe tratar de hacer frente a las preguntas fundamentales de la vida. La respuesta de la masonería. El gran maestro del Grande Oriente de Italia, Stefano Bisi, se ha manifestado ya ante el artículo del Purpurado al decir: me alegra saber que el cardenal Ravasi ha hablado de la masonería sin prejuicios y con la amplia visión cultural que lo caracteriza, y que más allá de las aclaraciones y de la posición oficial y escrita de la Iglesia ampliamente conocida, ha reconocido, sin ideas preconcebidas, que entre estas dos realidades existen también valores comunes que nos unen y que, sin embargo, no anulan los diferentes puntos de vista y las marcadas diferencias. Nos preguntamos, ¿qué significa eso de más allá de la posición oficial de la Iglesia? Cuando es claro que todo lo que esté por fuera del magisterio, en contravía suyo, y fuera de las ordenanzas de la autoridad petrina, está por fuera de la Iglesia y por ello condenado. El gran maestro de la masonería italiana está de acuerdo con el cardenal cuando dice: los valores comunes que nos unen son la dimensión comunitaria, la dignidad humana, la lucha contra el materialismo y la beneficencia. Sobre estas bases se puede auspiciar un diálogo constructivo desde el pleno respeto de las identidades diversas. ¿Cómo no va a coincidir con esto si a nuestro modo de ver esto significa servirle la Iglesia en bandeja de oro a sus solapados enemigos de muchos siglos? Surge entonces la pregunta: ¿qué es la masonería? Es imposible en este espacio definir lo que es la masonería o francmasonería. En razón a la brevedad, baste por ahora dar una somera descripción para neófitos, al definirla como una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias, bajo precepto de fraternidad mutua, que usa emblemas y signos especiales. La masonería es una institución que se autodefine como filantrópica, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática, y con la supuesta finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. La masonería
según muchos autores e historiadores, es responsable o partícipe de los grandes cambios sociales a lo largo de la historia desde su aparición hace casi 300 años, entre los que se incluye la Revolución Francesa, la independencia en América de las colonias españolas e inglesas, la Revolución Bolchevique y la aparición del comunismo, etc. Masonería, enemiga acérrima del cristianismo. Si algunos valores pueden calificarse de comunes, la realidad es que son más las causas y muy graves que distancian el cristianismo de la masonería. Esta se ha propuesto desde su nacimiento a dar una lucha a muerte contra la Iglesia de Cristo y busca como fin último de sus actividades fundar una religión única a nivel mundial, sin dogmas, sin jerarquías, sin Biblia y hasta sin iglesia, que sirva al anticristo y termine por darle adoración a él. Es cierto que en una etapa previa, la masonería todavía habla de un Dios bastante disminuido y licuado al que denomina con el nombre de arquitecto del universo, quien creó el mundo y todas las realidades cósmicas, pero se desentendió de ellas y las dejó en manos de los hombres, para que los gobernaran según su sola razón. Esto es lo que se conoce como racionalismo y deísmo. Pero esta es una etapa previa a la adoración del anticristo, a quien se dará adoración como al verdadero Dios. ¿Qué valores comunes pueden alegarse entre el cristianismo y la masonería? Cuando ésta instiga perversidades como la legalización del aborto, de la eutanasia, las relaciones homosexuales, el divorcio, la anticoncepción, la eugenesia, la eliminación del estudio de la religión en las escuelas y colegios, la promoción de la ideología de género y, en general, la secularización y laicización de toda la vida y de la cultura del orbe, es decir, prescindir de Dios y la religión en todas las actividades del hombre y de la sociedad. En pocas palabras, la destrucción del cristianismo. Sabido es que la masonería pretende ser la campeona de la tolerancia, pero esta resulta ser solo fachada y apariencia, porque cuando tiene poder se convierte en un totalitarismo déspota y exclusivista, ya que en países como Inglaterra o Dinamarca, que antes eran paraísos de libertades, ahora se castiga como grave delito hasta el simple hecho de expresar en un sermón, como pudiera serlo un sacerdote, un imán o un rabino, oposición razonada contra las monstruosidades del aborto, el homosexualismo o el adulterio. La masonería tiene dogmas. La masonería, que es un poder intolerante, mientras pretende ser campeona de la tolerancia, igualmente es terriblemente dogmática, aparentando ser enemiga de los dogmas. En efecto, el francés Serge Abad Gallardo, quien se salió de la masonería y se convirtió al catolicismo, en su libro ¿Por qué dejé de ser masón?, denuncia la secta a la que perteneció, señalándola como durísimamente dogmática, porque ella, de su supuesta lucha contra todos los dogmas, hace un dogma, si pudiera decirse, un dogma antidogmático. Es decir, sin argumentos científicos o racionales, pretende oponerse a los dogmas, especialmente a los de nuestra Santa Iglesia Católica, alegando que un paradigma de negación de toda verdad, como única verdad, debe ser acogido ahora por el hombre. Yo pienso que la masonería, como todo modo de pensar filosófico, o como ideología, o como religión, porque yo pienso, y lo digo en el libro, que la masonería es una religión, tiene dogmas. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de 2 dogmas, pero hay muchos más. Primero, el facto de decir que la verdad se puede caminar hacia la verdad, o se puede encontrar quizás dejando lejos todos los dogmas. Eso es un dogma, porque no se puede averiguar científicamente o racionalmente esa afirmación. Entonces es un dogma. Lo mismo ocurrió a Pilato, quien tenía la verdad al frente y no la quiso ver, al preguntarle a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 18, 37 a 39. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo,
yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Pero Jesús bien sabía que él mismo era la verdad, como poco antes se lo había dicho a sus discípulos al expresar según el Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Continúa el exmasón Abad Gallardo en la entrevista. Segundo, los masones dicen que la verdad no se puede conseguir aquí. Bueno, yo, al contrario de esto, pienso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no conozco la verdad, pero la miro cada día en la cruz. Entonces la verdad está aquí enfrente a nosotros. Y Oswald Wirth, que es un autor muy conocido, muy influente de la masonería y un auténtico catedrático de la masonería, dice también que aunque la verdad sea enfrente del hombre, el hombre no puede acceder a esta. Esto quiere decir que el catolicismo fundado en la palabra divina es incompatible con la secta de la masonería, que está fundada en la palabra humana. Filantropía masónica contra caridad cristiana. Y esto tiene consecuencias también en el campo en el que se pretende que existan valores comunes entre la masonería y el cristianismo. Porque, por ejemplo, mientras aquella pretende basar la dignidad del hombre en razones meramente terrenales o mundanas, por ejemplo, en que el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser racional, el cristianismo además la funda en que el hombre es imagen de Dios y su destino es llegar a ser semejante a Él, por su gracia y misericordia. La ayuda al prójimo necesitado no se hace únicamente por amor al hombre, sino ante todo por amor a Dios, que está representado en todos los necesitados, como lo dijo Jesús en Mateo 24, 35 a 36 y 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Humanitarismo contra cristianismo. En resumen, es un error confundir la filantropía masónica con la caridad cristiana. Así pues, los supuestos valores comunes que cree encontrar el cardenal Ravasi en la masonería son apenas una cortina de humo para velar las verdaderas y terribles intenciones de las sectas masónicas, que son las de una religión profundamente antidivina y anticristiana, que en su primera fase se presenta como religión humanista, pero es en realidad una religión satanista, que bien pronto mostrará la cara al hacer la adoración del anticristo y con él la adoración final del gran maestro, es decir, al dragón infernal que la creó y la guía. La Iglesia condena a la masonería. Citemos al propio Gianfranco Ravasi en el artículo mencionado, quien fija en él la posición oficial de la Iglesia y sus aclaraciones frente a la masonería, al hacer un detallado recuento de las condenas en su contra, mantenidas sin ambajes hasta la actualidad. Dice el cardenal Ravasi: el 28 de abril de 1738, el Papa Clemente XII promulgó el primer documento explícito sobre la masonería, la Carta Apostólica In Eminenti Apostolatus Specula, en la que se declara que deben condenarse y prohibirse estas sociedades. La condena fue reiterada por sucesivos pontífices, desde Benedicto XIV hasta Pío IX y León XIII, quien subrayó la incompatibilidad entre la pertenencia a la Iglesia Católica y la afiliación masónica. El Código de Derecho Canónico de 1917 fue lapidario en el Canon 2335, cuando declaró que el que se afilia a la secta masónica o a cualquier otra asociación del mismo tipo, de las que conspiran contra la Iglesia o contra las autoridades civiles legítimas, ipso facto incurre en la excomunión, reservada por la Santa Sede. El texto eclesial más articulado sobre lo inconciliable que resulta la pertenencia a la Iglesia Católica y a la masonería es la Declaración de las Asociaciones Masónicas del 26 de noviembre de 1983,
firmada por el cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese texto reafirma que el juicio de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas no ha cambiado. Hay un documento de la Conferencia Episcopal Alemana de 1980 y otro de la Conferencia Episcopal Filipina del 2003, que afrontan las razones teóricas y prácticas sobre por qué resultan inconciliables la masonería y el catolicismo. Hasta aquí el recuento del purpurado. ¿Qué tal las declaraciones de la Iglesia respecto a la masonería? Más claro no se puede hablar, desde la autoridad petrina y desde el magisterio. A pesar de ello, al final de su artículo, el cardenal Ravasi afirma: pero esas declaraciones diferentes sobre la incompatibilidad entre quienes pertenecen a la Iglesia y a la masonería no impiden el diálogo, como se afirma explícitamente en el documento de los obispos alemanes. Primera bestia del Apocalipsis, la masonería. Este carácter profundamente satánico e infernal de la masonería fue destacado en revelaciones muy autorizadas recibidas por el padre Stefano Gobbi. En ellas se le dice al sacerdote que el enorme dragón rojo es el comunismo ateo y que la bestia que sube del mar en ayuda del dragón es la masonería. En revelaciones hechas en Milán el 3 de junio de 1989 por la Inmaculada María Santísima, se dice: en esta terrible lucha sube del mar una bestia semejante a una pantera. La bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, tratando de introducirse en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran de una manera peligrosa y con engaños. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signo de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno, en el mundo bíblico, siempre ha sido un instrumento de ampliación, un modo de hacer escuchar más firmemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Continúa la Santísima Virgen María. Si el dragón rojo obra para llevar a la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el fin de la masonería no es negar a Dios, sino blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La más grande de las blasfemias es la de negar el culto debido al sol Dios para darlo a sus criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos campos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y así quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Frente al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí, aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales muchos se postran en adoración. Frente al mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Frente al mandamiento, acuérdate de santificar las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las corridas, de los juegos, de los partidos y las diversiones. Frente al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia, fundado sobre la convivencia, incluso hasta de homosexuales. Frente al mandamiento, no matar, aquella ha logrado legitimar en todas partes el aborto, hacer acoger la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Frente al mandamiento, no cometer actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza,
hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Frente al mandamiento no robar, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, las violencias, los secuestros y la rapiña. En Dongo, Congo, el 13 de junio de 1989, el padre Stefano Govi recibió el siguiente mensaje dado por la Virgen María. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Hasta aquí los mensajes del sacerdote italiano. Lo que faltaba, hacernos masones. Parte 2. Masones en la iglesia. Hagamos un recuento de noticias publicadas por medios independientes acerca de la relación activa de varios prelados con miembros de logias de la masonería. La página masónica Phoenix News publica en septiembre del 2012 la noticia de una misa celebrada en la catedral por Monseñor Bernardino Marquió, luego de la cual dio una conferencia sobre la necesidad del diálogo y acercamiento entre la Iglesia Católica y la masonería. En esa ocasión, el prelado recibió honores masones. En ese mismo artículo se afirma que uno de los primeros prelados en declararse abiertamente favorable a la masonería fue el entonces obispo de Cuernavaca, México, Monseñor Sergio Pérez Arceo, conocido como un obispo rojo por su cercanía ideológica al comunismo. Esta otra noticia, publicada en diciembre del 2010, informa sobre el discurso dado por el obispo Alberto Moura en la logia masónica Dios y Libertad, en cuyo encuentro se afirmó que ambas instituciones tienen mucho en común y deben acercarse. Esta publicación de septiembre de 2012 informa que el 20 de agosto de ese año, Día del Masón en Brasil, se celebraron misas en más de 10 parroquias, con el consentimiento de los obispos de cada lugar. Una de esas misas la celebró el sacerdote Gerardo Silva, de Nuestra Señora de la Concepción, en Pernambuco, Brasil. Allí aparece el sacerdote con miembros de la logia masona, incluso estos participan en la procesión de las ofrendas. También con fotos del hecho denuncia la publicación la misa celebrada por el padre Yanilson de Cajaseiras en la parroquia de San Juan Bosco y otra misa celebrada por el padre Aldeone en la parroquia de San Pedro. Aparecen los mencionados sacerdotes posando con miembros de las logias luego de la celebración eucarística. Info Católica, el 28 de agosto del 2012, confirma esto al publicar la noticia de la celebración de la misa por la conmemoración del Día del Masón en Pernambuco, por el párroco padre Gerardo Silva, quien aparece al lado de los, comillas, hermanos masones, con un mazo en la mano. Otras fotos muestran estas celebraciones y a masones ataviados con sus insignias y mandiles, posando para el retrato y recibiendo la Sagrada Comunión en la mano, además mostrando sus emblemas y símbolos frente al altar de la iglesia. Esta noticia de ilgiornale.it del 12 de mayo del 2013 informa que con ocasión del cónclave que eligió al nuevo papa, un cardenal denunció ante el Colegio Cardenalicio una supuesta infiltración masónica en el Vaticano. En el mismo artículo se reafirma que Monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo mexicano de Cuernavaca, ya fallecido, fue el primer jerarca en hacer pública su participación en una logia masónica. Este es un somero repaso por algunas noticias, no por ello intrascendente, que da cuenta del manifiesto acercamiento de algunos miembros activos del clero de nuestra Iglesia Católica con miembros activos de la masonería, con el agravante de la celebración eucarística de por medio y la clara adhesión de estos sacerdotes y obispos a la secta masónica, desconociendo con ello todas las prohibiciones y sanciones que pesan al respecto para quienes practiquen o simpaticen con esta organización ocultista, lo cual está expresamente prohibido. Pareciera, con esta grave situación, que las bases de la jerarquía eclesial
ya vienen recogiendo y cumpliendo las veladas directrices que desde arriba se vienen dando, para que exista un acercamiento real con la masonería, misma intención abierta manifestada por el cardenal Gianfranco Ravasi en su artículo. Sacerdote masón pide a Francisco quitar sanción. Como un ejemplo y colofón de todo lo anterior, relacionamos esta noticia difundida en el portal forosdelavirgen.org, que dice: en 2001 el sacerdote francés Pascal Bessin de la diócesis de Annecy, ordenado en 1996, se inició en la masonería en el Gran Oriente de Francia. Lo que al principio era un secreto a voces acerca de la membresía masónica del párroco de Megève fue confirmado por su obispo, Monseñor Yves Boubinot, en el 2011, quien luego de conocer la celebración de un evento organizado por su logia, en el que el sacerdote daría una conferencia, comillas, en su condición de masón, reconviene al sacerdote, quien al principio negó todo, y luego de su confesión le ofrece un periodo de meditación para que elija entre la logia y la iglesia, mientras que se informa del asunto a la Congregación para la Doctrina de la Fe, transcurrido el cual se niega el presbítero a abandonar la masonería, por lo cual, en marzo de 2013, la congregación le notifica que cesa en sus funciones. El padre Pascal Bessin sigue siendo sacerdote, pero sin derecho a ejercer. Está sujeto a una excomunión temporal, con la prohibición de recibir los sacramentos. El sacerdote sancionado apoya el matrimonio de los sacerdotes, la defensa de la laicidad, el condón y del matrimonio gay. Removido de su cargo y ministerio sacerdotal, el ex sacerdote organiza una peregrinación a Roma a mediados de 2014 con el apoyo de varios feligreses y parte de la prensa, con la que pretende entrevistarse con el Papa Francisco y ser recibido por la prensa romana para pedirle al Papa que le permita ser sacerdote y a la vez masón. Masones en el Vaticano. Es claro que hay que distinguir la acción pastoral para evangelizar masones. Que es obviamente meritoria y conveniente, de la de volverse masón o la de identificarse de algún modo con la masonería, lo que sería altamente reprobable. A diferencia de lo que afirma el cardenal Ravasi en su artículo, creemos que integristas son quienes pretenden que no se evangelice a algunas personas, con el pretexto de que son pecadores, pero irenistas son quienes aceptan cometer el pecado de los que deben convertir con el pretexto de convertirlos. Es como si el médico, para tratar a los enfermos del SIDA, resolviera contagiarse de dicha enfermedad. Con esta advertencia, miremos algunos ejemplos de clérigos que parecen resueltos a servir a dos señores, a Cristo y a su enemigo en la masonería. Algunos de ellos se han posesionado en muy altos cargos de la administración vaticana, en arquidiócesis y en el mundo del cardenalato. Hasta 1970 ya habrían 120 masones en el Vaticano. En un libro escrito por Pepe Rodríguez que, comillas, pretende desmontar todos los falsos mitos y atribuciones que se han ido acumulando durante siglos en contra de la masonería, llamado Masonería al Descubierto, del mito a la realidad, 1100 a 2006, en el capítulo 21, páginas 377 a 385, su autor aporta la siguiente valiosa información. El documento más citado por la prensa y referenciado por autores como Ricardo de la Cierva, Jorge Blaschke y Santiago Río, entre otros, que relaciona 120 nombres de miembros de la Curia Vaticana inscritos en la masonería eclesiástica entre julio de 1955 y diciembre de 1970. Es un listado de presuntos masones vaticanos que fue publicado en diversos medios de prensa europeos a partir de 1976. El listado apareció en el semanario Panorama el 10 de agosto del 76. Fue reproducido ese mismo año en Publia Gazette y en el francés el Boletín de Occidente Cristiano. En Euroitalia fue publicado el 17 de agosto de 1978. En el Osservatore Politico el 12 de septiembre del 78.
en Ogi el 17 de junio de 1981 y en 30 Giorni, medio ampliamente conocido en Latinoamérica, el 11 de noviembre de 1992. Ese mismo listado fue reproducido por Ricardo de la Cierva en su libro La masonería invisible del 2002 y por Jorge Blaschke y Santiago Río en su libro La verdadera historia de los masones del 2006. El listado original relaciona el nombre, fecha de inscripción en la masonería, número de matrícula, siglas secretas identificativas y cargo de cada clérigo mencionado. Así, por ejemplo, Casaroli Agostino, 28-9 de 1957, matrícula 41-076. Casa, ministro Afari Esteri. El masón más antiguo del listado es de julio de 1955 y el último en incorporarse en él es de diciembre de 1970. Es necesario resaltar que desde el último registro de este listado han pasado ya 46 años, en los cuales, por las acciones visibles de esta organización secreta dentro del Vaticano y su avanzada en contra de la Iglesia, es fácil inferir que el número de miembros ahora es mayor. La masonería y el Papa Francisco. O primeiro Papa da América do Sul, Jorge Mário Bergoglio Francisco I. Ele é argentino e vai falar para o mundo. Al día siguiente a la elección del Papa Francisco, el 14 de marzo del 2013, la Logia del Gran Oriente de Italia, GOI, publicó en su página oficial un comunicado celebrando la elección del cardenal Bergoglio como reemplazo del Papa Benedicto XVI. El hecho fue recibido como un feliz acontecimiento. Estas fueron algunas expresiones del entonces Gran Maestro del Gran Oriente de Italia, Gustavo Raffi. Con el Papa Francisco ya nada será igual a lo que era antes. Ha sido una clara apuesta de fraternidad para una iglesia de diálogo, no contaminada por la lógica y las tentaciones del poder temporal. Un hombre de los pobres lejos de la curia. Fraternidad y deseo de diálogo fueron sus primeras palabras. Quizá nada en la iglesia será como antes. Nuestra esperanza es que el pontificado de Francisco promueva el diálogo con el mundo contemporáneo, con los creyentes y los no creyentes, siguiendo los principios del Concilio Vaticano II. La sencilla cruz que lleva en su blanca sotana, concluye el gran maestro masón, nos hace esperar que una iglesia del pueblo redescubra su capacidad de diálogo con todos los hombres de buena voluntad y con la masonería. A los 6 meses, el 9 de septiembre, la Gran Logia de Italia, presidida por el gran maestro Gianfranco Piloni, una logia masónica de corte católico, es decir, que afilia a católicos en supuesto ejercicio, pide al Papa Francisco la unión entre la Iglesia Católica con la masonería. Era una carta dirigida al Sumo Pontífice que inicia en estos términos: con enorme emoción e infinita alegría me dirijo a su santidad para hacerle llegar mi humilde petición de poner fin a las divisiones que se interponen en las relaciones entre la Iglesia Católica y la masonería, con la esperanza de que, finalmente, reine la debida tranquilidad entre las dos organizaciones y se supriman las diferencias que todavía levantan un muro en la mutua relación. En la epístola pública se hace un recuento de las pretendidas injusticias que la Iglesia Católica ha cometido al condenar la masonería. Además resalta las supuestas virtudes y bondades que la Logia Masónica Católica enseña y promueve. Recién posesionado el 2 de abril de 2014, como nuevo Gran Maestro del Gran Oriente de Italia, Stefano Bisi, quien reaccionara ante el escrito del cardenal Ravasi, que aquí analizamos, en una entrevista al ser preguntado ¿qué impresión tiene del Papa Francisco?, dijo: me despierta simpatía. Creo que es muy abierto a nuevas cosas. Habla con la prensa de todo el mundo y creo que con él hay apertura en temas que hasta ahora han sido tabú para la Iglesia Católica. No sé si van a cambiar las ideas de la jerarquía de la Iglesia también sobre la masonería.
En la mencionada entrevista afirmó: "Yo voy a obrar como el Papa Francisco, más transparencia y diálogo con el mundo exterior, fuera la intolerancia". Esta fue la promesa del nuevo gran maestro de la masonería italiana al posesionarse en su nuevo cargo. ¿La masonería eclesiástica muestra su rostro? Para concluir su artículo, el cardenal Ravasi hace sorprendentes declaraciones. Estas líneas de pensamiento claramente rayan en lo herético. Además, venidas de quien vienen, bien pueden traducirse en la bitácora de vuelo o camino a seguir que la Iglesia Católica va a adelantar desde la congregación y los consejos que este importante purpurado regenta e integra. Dice en su artículo: por otra parte, esa particular actitud de ciertos círculos fundamentalistas católicos, que para dañar a algunos representantes también jerárquicos, usa el arma de la acusación apodíctica de la afiliación masónica, debe ser superada. En conclusión, y como escribían ya los obispos de Alemania, hay que superar cualquier hostilidad, ultraje y prejuicios recíprocos, porque en comparación con los siglos pasados, el tono, el nivel y la forma de expresar las diferencias se ha mejorado y cambiado, aun cuando claramente persistan estas diferencias. En estas líneas podemos leer la queja del cardenal Ravasi por la supuesta ultrajante hostilidad de algunos círculos católicos, que tilda de fundamentalistas o integristas, y porque, según él, llenos de prejuicios, estos acusan, señalan y condenan la afiliación masónica de algunos miembros de la Iglesia, incluida la de algunos jerarcas. ¿Pretende con esto el purpurado minimizar la gravedad de pertenecer a esta secta y negar la existencia de la masonería eclesiástica, relacionada directamente con el tercer secreto de Fátima y tan ampliamente estudiada, comprobada y documentada por muchos autores dignos de escucha y algunos de credibilidad, como el padre Leonardo Castellani, Monseñor Ottavio Michelini, padre Malachi Martin, Monseñor Miguel Ángel Builes, cardenal José María Caro, padre Stefano Gobbi, padre Paul Kramer, padre Julio Meinbiel o el padre Luigi Villa, a quien San Pío de Pietrelcina encomendó la expresa labor de investigar la posible infiltración de masones y comunistas en la Iglesia. El periodista y compilador francés Pierre Virion, el historiador español Ricardo de la Cierva, el escritor español Francisco Sánchez Ventura, los mexicanos Alberto Villasana Nungia y Luis Eduardo López Padilla, y decenas de serios escritores más. Preocupados, muy preocupados debemos andar los católicos de a pie ante el avance modernista y sincretista de tan altos prelados, que ahora por medio de la dialogitis imperante, es decir, de un obsesivo y peligroso giro de la diplomacia vaticana con el que se pretende establecer diálogo con todo y con cualquiera. Como si esto fuera posible, se quiere establecer la imposible unidad entre lo sacro y lo profano, entre el bien y el mal, entre los Baales y Dios, olvidando así la enseñanza de San Pablo, impartida en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículos 14 a 16, que nos dice: no tengan relaciones indebidas con los que no creen, porque ¿qué tiene en común la justicia con la iniquidad? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? En el artículo de respuesta de la masonería italiana al escrito del cardenal Ravasi, en su página oficial, el gran maestro Stefano Bisi hace esta inquietante afirmación: con motivo de la primera celebración del 20 de septiembre, celebración de la reunificación italiana, dije que mi gran sueño era que un día un papa y un gran maestro pudieran participar juntos de la celebración de la Porta Pía, poniendo fin a un conflicto de siglos de antigüedad. La Porta Pía es la puerta de la antigua muralla aureliana de Roma, construida por el Papa Pío IV, por donde entraron a Roma el 20 de septiembre de 1870 los soldados Bersaglieri para culminar la unificación italiana.
Este sueño masón, expresado así por su máximo líder en Italia, vendría a ser la culminación de su propósito destructor para la Iglesia Católica y el fin de su estrategia de toma ideológica de la Iglesia de Dios. 300 años de la fundación de la masonería se conmemoran en el 2017. Será la ocasión en que los sueños masónicos de sellar pacto de falsa unidad con la Iglesia Católica se cumplan al abrir juntos la puerta pía. ¿Algún papa se prestará para semejante herejía? Pronto está por llegar la fecha tal. Amanecerá y veremos, pues muy atentos estaremos. Algunas preguntas a su eminencia. Después de considerar lo que la Santísima Virgen María le dice al padre Gobbi, y luego de ver claramente el error de pretender entablar diálogos peligrosos e infructuosos con el enemigo, formulamos respetuosamente al cardenal Gianfranco Ravasi algunas preguntas. Eminencia, ¿tiene usted hígados para continuar con la pretensión de que los católicos debemos aceptar los valores comunes de la masonería? Eminencia, por favor sírvase a explicarnos, ¿cuál es el secreto interés suyo en que nos demos un abrazo fraternal con los masones? ¿Acaso no será esto un signo de claro irenismo? Finalmente, de forma respetuosa, formulamos la pregunta más preocupante de todas. Su contradictoria y escandalosa postura frente a sus hermanos masones es la respuesta que da el papado de Francisco a las pretensiones y solicitudes de la masonería expresadas públicamente desde el inicio de su pontificado. Todo lo anterior lo decimos porque anonadados y confundidos estamos los fieles ante el espectáculo vergonzoso de los clérigos apóstatas que abrazan la masonería y al mismo tiempo fungen como nuestros prelados en las diócesis de la Iglesia y hasta en el seno mismo del Vaticano. La masonería ha sido y seguirá siendo profundamente anticristiana. Entonces, como lo sugiere el señor cardenal Ravasi, ¿puede un católico ser masón y por tanto servir a dos señores, lo que reprueba expresamente el Evangelio? No, señor cardenal. Usted sabe que no se puede ser masón y católico al mismo tiempo, sin servir con esto a Dios y al enemigo de Dios. Con la excusa de encontrar valores comunes, no podemos olvidar los perversos y negativos que por supuesto no debemos tragar entero. Eminentísimo cardenal Gianfranco Ravasi, encarecidamente le pedimos, no incurra usted en la ingenuidad y ligereza de entusiasmarse con los valores positivos del engendro masónico, que frente a los negativos resulta ser como humo de paja. Y le suplicamos no aliente al pueblo lego a que lo haga. Para evitar caer en estos errores y trampas, como los que hemos descrito aquí sobre la masonería, y para enfrentar estos difíciles tiempos que ya tenemos encima, acudamos los católicos a la Virgen María, quien el 14 de mayo de 1989, en el santuario de Tindari, Sicilia, en la fiesta de Pentecostés, dijo al padre Stefano Gobbi: porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz.